La belleza es un concepto abstracto referido al placer estético que se produce al contemplar algo. Es complicado definir hasta qué punto esta impresión es subjetiva o tiene componentes objetivos y medibles. Sin embargo, hay formas que observamos en una catedral como la de Burgos que parecen responder a diseños que buscan la armonía a través de las proporciones matemáticas y la geometría. La catedral es un compendio de uso de las matemáticas. Todas estas personas que trabajan en la Edad Media, en los talleres de cantería, están obsesionados por la geometría. No hace falta más que entremos en una catedral para que enseguida veamos que hay unas relaciones proporcionales. La idea de los constructores de la catedral era transmitir al espectador sensaciones de belleza, de bienestar, del paraíso. Era la casa de Dios. Eran personas que sabían que a partir de unas proporciones muy marcadas, el edificio adquiría esa belleza. En griego, geometría significa medida de la tierra. Desarrollada por babilonios, egipcios, griegos y romanos, esta rama de las matemáticas es una de las ciencias más antiguas de la humanidad, y su cometido es estudiar las propiedades de las figuras en el espacio. La geometría se encuentra de una manera totalmente presente, ¿no? En el Tratado de Vilar de Honnecourt, que se conserva en la Biblioteca Nacional de Francia, se ve muy bien, ¿no? Cómo se va jugando con rectángulos, cómo se va jugando con cuadrados. Todas esas reflexiones que aparecen en Vitruvio, ¿no? Sobre la perfección del círculo, la menor perfección del octógono, el cuadrado, ¿no? Pues de alguna manera también va a aparecer desarrollado en los arquitectos y en los canteros de la época gótica. Ellos, aunque en algunos casos no conocieran en profundidad los números o los patrones dinámicos que estaban detrás, pero ellos veían que había formas que transmitían sensaciones mejor que otras. Constantino de la Fuente es profesor de matemáticas. Junto a otros profesores y matemáticos castellano-leoneses, ha investigado durante años los tesoros matemáticos de la Catedral de Burgos. Para realizar este estudio, acudieron a la idea de número en su acepción de proporciones. La idea de proporción surge como una acepción de los números que casi no se trabaja en la educación, y es relación entre dos magnitudes. Por eso, cuando medimos en la catedral, pues es secundario la medida concreta. Lo realmente esencial es la relación que hay entre dos medidas. Entonces, en la catedral hay muchísimas proporciones, asociadas a distintos números irracionales. Esencialmente son raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5. Todos estos números son números irracionales, es decir, tienen infinitas cifras decimales y no tienen una parte que se repite periódicamente, que le llamamos el periodo, como en los racionales. La geometría que subyace en las estructuras de la catedral es muy rica y compleja, con patrones variados según las influencias de las diferentes épocas. Pero, para entender la relación entre las formas que vemos y los números que están presentes en las proporciones, podemos fijarnos en un antiguo símbolo, la Vesica Piscis. Ya presente en el Tratado de los Elementos de Euclides y empleado en el arte cristiano. Simbólicamente fue un elemento utilizado por los primeros cristianos como manera de comunicarse. La Vesica Piscis es la zona común a dos circunferencias, de manera que una de ellas, su centro, es un punto de la otra. Entonces, entre ellas se forma una zona común que parece como dos paréntesis enfrentados. Esa forma de almendra se denomina la Vesica Piscis. Esta forma aparece en la catedral en varios sitios. En un friso de la capilla de los condestables aparecen varias circunferencias que van generando varias Vesicas Piscis, es decir, genera un ritmo de igualdad. En el altar mayor de la catedral, en la capilla mayor, aparece una Vesica Piscis, que el significado era la vejiga del pez, y aparece en esa representación incluso el pez. También aparece en el estilo románico pues la forma del Pantocrátor, donde situaban a Cristo, es una Vesica Piscis. De alguna manera ilustra la idea de proporción,
porque si calculásemos la distancia vertical de ella entre la horizontal, que es el radio de las circunferencias, resulta que sale raíz de 3. En la época del estilo gótico, la mitad superior de la Vesica Piscis origina justo el arco ojival elemental. De ahí que sea un ejemplo muy interesante que ilustra lo que en otras configuraciones más complejas es más difícil de percibir, pero aquí es muy fácil ver esos dos paréntesis y decir, ahí está raíz cuadrada de 3. Probablemente el número más famoso en torno a las proporciones es el número áureo o phi. Euclides lo definió en el siglo III a.C., llamándolo media y extrema razón. Su popularidad creció en el Renacimiento con el libro del franciscano y matemático Luca Pacioli, que en 1509 le dio un nuevo nombre, la divina proporción. En el siglo XIX, el matemático Martin Ohm lo bautizó como sección áurea. La forma más famosa en la que se presenta esta proporción es el rectángulo áureo. Se han hecho hasta encuestas y se ha hecho estudios de a ver cuáles son los rectángulos que más gustan a la gente. Pues curiosamente el rectángulo áureo es uno de los que más gusta a la gente. El rectángulo áureo es un rectángulo que verifica que si a la figura del rectángulo le quitásemos el cuadrado del lado, su lado menor, lo que queda, que es un rectángulo, vuelve a ser áureo. Y si a ese le hacemos lo mismo, lo que queda vuelve a ser áureo. Y así se produce un proceso recurrente, como una espiral, la espiral áurea, y sirve para regir procesos de cambio en los que cambia el tamaño, pero la forma permanece. En la Catedral de Burgos, el número áureo se puede encontrar en el rosetón del Sarmental, en las balconadas renacentistas del cimborrio, en la cabecera de la catedral, pero su presencia más significativa se encuentra en un elemento cuyo nombre también comparte resonancias áureas: la escalera dorada. La escalera dorada fue construida por Diego de Siloé cuando volvió de Italia. El estudio de ella de alguna manera nos sorprendió más el resultado. El ritmo de la escalera dorada no es un motivo que se repite y que va generando cambios, movimientos, sino que se parte de una figura global, que es un rectángulo áureo, que se va dividiendo en partes y de ahí surgen los distintos trozos de la escalera. Tomando como unidad de medida la anchura del primer tramo de las escaleras, resulta que descomponiendo el rectángulo áureo global general de toda la escalera por un método que se llama el método de las diagonales, se obtienen siempre figuras semejantes a la original. Entonces son todos o cuadrados o rectángulos áureos. Estamos seguros que Diego de Siloé sí que sabía todo eso, porque en el Renacimiento italiano todo eso era conocido, claro. Curiosamente, esta escalera también esconde la forma del elemento más icónico de la Catedral de Burgos: sus agujas. La configuración, la forma de las agujas, la forma triangular, está también escondida en la escalera dorada. Es el triángulo dorado. Las agujas de la catedral, resulta que el ángulo de la base en esas pirámides octogonales es de aproximadamente 80 grados. Es muchísimo. Nos preguntamos, ¿hay algún modelo matemático relacionado con alguno de los patrones que responda a eso? Y sí que lo hay, es el triángulo dorado. El triángulo dorado es una configuración que aparece cuando dos rectángulos áureos comparten una zona en común que también es rectángulo áureo. Ese triángulo dorado aparece también en la naturaleza, pues en las flores de los castaños de Indias, en determinados abetos y coníferas. Por eso las agujas nos transmiten esa sensación de elevación, de esbeltez y de belleza. El cimborrio, esa imponente torre central con una bóveda que deja pasar la luz, es una obra cuya belleza, complejidad e influencias también se reflejan en sus geometrías. En la catedral
Claro, debido a su complejidad aparecen otras proporciones diferentes a la del número de oro o la divina proporción. Pero donde se da una conjunción de proporciones, digamos, en mayor cantidad y calidad, es en el cimborrio. La estructura de los octógonos estrellados aglutina varios patrones. Uno de ellos es el número de plata, porque los octógonos regulares están asociados al número de plata, que es 1 más raíz de 2, pero también aparece un patrón muy ilustrativo, que es la proporción cordobesa. Este número es un número irracional descubierto a mediados del siglo XX en Córdoba, en la mezquita de Córdoba, y viene a ser la proporción más común en el arte islámico. Es el número 1 partido por la raíz cuadrada de, y dentro de esa raíz cuadrada está 2 menos raíz de 2. ¿Y eso qué es lo que genera? Pues que el elemento que se está estudiando tenga carácter orgánico y que las sensaciones que transmita sean mucho más fuertes y más impactantes. Por otra parte, es como un aglutinante de distintas culturas. Lo que los expertos dicen del cimborrio, que tiene ecos mudéjares, matemáticamente se traduce en la proporción cordobesa y el número de plata combinados. Y eso es realmente lo más espectacular y lo más impresionante del cimborrio. Lo que nos transmite la catedral, una de las causas es la forma matemática, las proporciones, los ritmos y la búsqueda de la contemplación y la belleza. Es impresionante, porque si una persona es consciente de eso, pues ya lo ve de otra manera, claro. Ve de otra manera los números y de otra manera el arte. Para mí, la verdad es que la catedral ha sido también un descubrimiento. Es realmente un disfrute estético, y además saber que las matemáticas están presentes, descubrir que están ahí y que rigen los procesos de cambio de las dimensiones, de las formas geométricas, es una cosa muy emocionante, la verdad. Las matemáticas son un patrimonio inmaterial de la catedral que hasta hace poco no había sido tenido en cuenta. Gracias a estudios como los de Constantino y otros matemáticos, está saliendo a la luz y se suma a sus valores históricos, religiosos y artísticos. Y así como las matemáticas revelan las proporciones ocultas en las formas, la química sirve de aliada a los restauradores para limpiar las obras de arte y desvelar toda una gama de coloridas policromías.